¿Qué sucede cuando un comentario cruel en un restaurante de 5 estrellas resuena en el silencio estéril de una sala de juntas de $1.000 millones? Todos hemos sentido el dolor de ser juzgados injustamente, de ser hechos sentir pequeños por alguien que tiene todas las cartas a su favor. Pero esta no es solo una historia sobre un insulto. Es una historia sobre el momento en que las mesas no solo giran, sino que se voltean con la fuerza de un huracán. Es sobre la colisión devastadora entre la suposición y la realidad, donde la persona que hoy descartas podría tener todo tu futuro en sus manos mañana. Esta es la historia de Mirabel Kowalski, una camarera cuyo acento fue burlado y el día en que el hombre cuya novia se mofó de ella tuvo que rogar por su aprobación. El zumbido ambiental de Etalgard era una sinfonía cuidadosamente orquestada de riqueza silenciosa. Era el sonido de cubiertos de plata pesada besando la porcelana. El suave chapoteo de un bordó de 2.000 pesos siendo vertido en una copa de cristal y el murmullo de conversaciones que podían mover precios de acciones o disolver matrimonios. Para los clientes, era una escapada. Para Mirabel Kowalski, era la línea del frente. A sus 26 años, Mirabel se movía por este mundo con una gracia que desmentía el dolor en sus pies y el peso de su realidad. Llevaba el uniforme del restaurante, un vestido negro a medida, simple pero elegante, como una armadura. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en un moño severo e impecable, y su concentración era absoluta. Podía anticipar la necesidad de más agua de un comensal desde el otro lado del salón, describir las notas de un Powilly fumé con experiencia genuina y equilibrar 3 platos calientes en un brazo sin un temblor. Era, en todos los sentidos, una camarera ejemplar. Pero había una cosa que no podía ocultar, su acento. Era grueso, inequívocamente polaco, una melodía de R's rodantes y vocales suavizadas, legado de su infancia en Dansk. Había llegado a Nueva York con sus padres a los 16 años, llena de sueños que la ciudad tenía una manera de pulverizar. El negocio de construcción de su padre se había derrumbado tras una mala sociedad y un derrame cerebral posterior lo había dejado necesitando cuidados constantes. Su madre, una mujer orgullosa que alguna vez enseñó literatura, ahora trabajaba limpiando casas para llegar a fin de mes. Mirabel, mientras tanto, era un fantasma en su propia vida. De día, era una estudiante de último año en NYU, cursando una doble titulación en Administración de Empresas y Ciencias de la Computación con una mezcla de becas y préstamos. Sus profesores veían a una estudiante silenciosa e intensamente brillante que rara vez hablaba, pero que siempre obtenía las mejores notas en cada examen. De noche, trabajaba en Etalgard. Los turnos agotadores y las generosas propinas eran lo único que mantenía a flote a su familia y pagaba las crecientes facturas médicas de su padre. Su vida real, la que ardía dentro de ella, ocurría en las horas robadas entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana encogida sobre su laptop en su pequeño apartamento en Queens. El clic rítmico de su teclado era un lenguaje secreto de ambición. Esa noche era un martes, típicamente una velada más tranquila, pero la mesa 7 era una isla de ruido y prepotencia en el tranquilo mar del comedor. Era el dominio de Richard Davenport. Incluso aquellos que no seguían el mundo tecnológico conocían el nombre. Davenport Innovations había revolucionado la seguridad de datos con su protocolo Aegis, haciendo a Richard un multimillonario antes de cumplir 30 años. Era guapo de una manera que parecía casi injusta, mandíbula afilada, ojos marrones pensativos y una confianza fácil que venía de nunca haber escuchado la palabra no. Era un cliente habitual y, por lo general, agradable. Distraído, siempre en su teléfono, pero educado. El problema no era Richard. El problema era su acompañante, Tiffany Hayes. Tiffany era una criatura de Instagram, una colección meticulosamente curada de ángulos y filtros. Su fama se basaba en mostrar una vida de lujo sin esfuerzo, una vida completamente financiada por Richard. Esa noche, estaba presidiendo con 2 mujeres que eran copias al carbón de sí misma, todas con contornos afilados, labios rellenos y el aburrimiento depredador y vacío de quienes lo tienen todo y no valoran nada.
Y luego tuvo la audacia de decir que la iluminación no era favorecedora para la foto, estaba diciendo Tiffany, su voz un instrumento estridente de queja. Yo le dije, cariño, es un helicóptero. La iluminación es lo que es, punto. Sus amigas rieron, un sonido como campanas pequeñas y afiladas. Richard ofreció una débil sonrisa distraída, su pulgar desplazándose sin fin por su teléfono. Mirabel se acercó a la mesa con la jarra de agua. ¿Más agua, señora? Preguntó, su voz baja y profesional. Tiffany ni siquiera la miró. Solo agitó una mano despectiva, una pulsera de Cartier tintineando en su muñeca. Estamos listos para ordenar. Finalmente. Mirabel se quedó parada pacientemente, con pluma y libreta en mano. Había aprendido hacía mucho tiempo a no dejar que la crueldad casual de sus clientes perforara su armadura. Era una profesional. Esto era una transacción. Las amigas ordenaron rápidamente, ensaladas, aperitivos, una ráfaga de modificaciones. Luego fue el turno de Tiffany. Escaneó la lista de vinos, su frente fruncida en concentración como si estuviera descifrando un manuscrito antiguo. Empezaremos con una botella de... Tropezó, su dedo perfectamente cuidado golpeando el menú. El Sauvignon Blanc CC. Lo pronunció con una G dura y plana y un blanc anglicanizado. Una excelente elección, señora, dijo Mirabel, su profesionalismo inquebrantable. El 2022 de Sancerre es particularmente fresco esta temporada. Pronunció correctamente Sauvignon Blanc, suavemente, sin un ápice de corrección en su tono. Fue algo pequeño, un soplo de aire. Pero para Tiffany, fue un desafío. Su cabeza se alzó de golpe, sus ojos azules entrecerrándose. Fue la primera vez que hizo contacto visual directo con Mirabel en toda la noche. Una sonrisa lenta y burlona se extendió por sus labios brillantes. Oh, escucha eso, dijo Tiffany, mirando a sus amigas, su voz goteando con descendencia. ¿De dónde te sacaron, cariño? Recién bajada del barco de, ¿dónde es? ¿Boratistán? Sus amigas rieron tontamente. Richard finalmente levantó la vista de su teléfono, un destello de incomodidad en sus ojos. Vio a Mirabel de pie, rígida, su rostro una máscara pálida e impasible. Vio a Tiffany regodeándose por su golpe bajo. Debería haber dicho algo. Un simple Tiffany, no seas grosera habría bastado. Pero odiaba la confrontación, especialmente la confrontación pública. Solo ofreció una mueca débilmente apologética en dirección a Mirabel y volvió a mirar su pantalla, tomando partido por su novia a través de su silencio. El silencio fue su pecado, y era un pecado que Mirabel no olvidaría. Tiffany, envalentonada, se inclinó hacia adelante. Dilo otra vez para mí, ronroneó, su voz un arma. Di Sauvignon BL. Imitó un acento caricaturesco del este de Europa, convirtiendo las elegantes palabras francesas en un sonido torpe y feo. Sauvignon Blanc. Las dos amigas aullaron de risa, esta vez lo suficientemente fuerte como para hacer girar cabezas en las mesas vecinas. El zumbido meticulosamente creado de Etalgard se había roto. Por un momento, Mirabel sintió el calor subir a sus mejillas, la familiar vergüenza nauseabunda de ser señalada por ser diferente. Podía sentir las miradas de los otros comensales. Quería que el suelo se la tragara entera. Pero entonces, algo más tomó el control, una resolución fría y dura forjada en los fuegos de las luchas de su familia. Pensó en las manos frágiles de su padre, en los nudillos agrietados de su madre, en sus propias noches sin dormir llenas de código. Estas personas, con su crueldad casual y fortunas inmerecidas, no sabían nada de fortaleza. Encontró la mirada burlona de Tiffany directamente. Sus propios ojos, de un gris profundo e inteligente, estaban firmes. No alzó la voz. No tembló. Se pronuncia Sauvignon Blanc, dijo, su acento polaco de repente sonando no como un defecto, sino como una declaración. Fue clara, precisa y completamente desprovista de emoción.
¿Hay algo más que pueda traerles? La confianza, la absoluta negativa a ser intimidada, dejó a Tiffany en silencio. La risa de sus amigas se apagó en sus gargantas. Habían esperado lágrimas o una retirada nerviosa. No sabían qué hacer con esta dignidad tranquila e inquebrantable. Tiffany resopló, intentando recuperar el control. Como sea. Solo trae el vino. Mirabel dio un solo asentimiento cortante. Por supuesto. Se giró y se alejó, su espalda perfectamente recta. No se apresuró. No vaciló. Se movió con la misma gracia medida de antes. Pero ahora se sentía diferente. Era la gracia de una reina retirándose de una riña campesina. Al entrar en el caos controlado de la cocina, se permitió una respiración profunda y temblorosa. El chef, un hombre robusto llamado Antoine, que no se perdía de nada, le dio una mirada comprensiva. Déjame adivinar. Mesa 7. Mirabel solo asintió, recuperando un cubo de vino. No dejes que te afecten, ma chérie, dijo él con brusquedad. Su dinero no puede comprar clase. Mirabel logró una pequeña sonrisa tensa. Lo sé. Pero mientras enfriaba la botella y pulía las copas, la escena se repetía en su mente. No era solo la crueldad abierta de Tiffany lo que dolía. Era el silencio de Richard Davenport, su aprobación tácita. Él, un titán de la industria, un hombre alabado por su mente brillante, se había sentado allí y dejó que ocurriera. La había mirado, había visto su humillación y había elegido no hacer nada. Terminó su turno en una niebla de furia fría. Las horas pasaron lentamente. Cuando finalmente marcó su salida a la 1:30 de la mañana, no tomó el metro. Caminó las 50 cuadras de regreso a Queens, el aire frío de la noche haciendo poco para enfriar el fuego en su pecho. Cada paso era una promesa para sí misma. Un día no verían a una camarera. No escucharían un acento. Solo verían su poder. Entró en el apartamento silencioso. Su madre estaba dormida en una silla junto a la cama de su padre. Mirabel colocó suavemente una manta sobre ella. Miró a su padre, su rostro tranquilo en el sueño, y sintió una oleada de amor protector feroz. Por esto lo soportaba, por ellos. Pero también por ella misma. Se sentó en su escritorio, las luces de la ciudad centelleando fuera de su ventana. Abrió su laptop. La pantalla iluminó su rostro, su expresión ahora dura y determinada. En la pantalla había una compleja red de código, un algoritmo logístico revolucionario que había nombrado Nightingale. Estaba diseñado para optimizar las cadenas de suministro priorizando el abastecimiento ético y la sostenibilidad ambiental sin sacrificar la eficiencia. Era brillante. Era innovador y estaba casi terminado. Durante meses, había estado enviando su propuesta de negocio a firmas de capital de riesgo, recibiendo nada más que rechazos automáticos. Veían a una estudiante de Queens sin antecedentes y no se molestaban en leer más allá de la primera página. Pero hace 2 semanas, una había respondido. Una firma boutique llamada Geraisen Ventures, dirigida por una legendaria y notoriamente dura inversora llamada Catherine Albrecht. Habían pedido más datos. Luego una demostración técnica, luego una reunión. La reunión era mañana, miércoles, a las 10 de la mañana. Comprobó la ubicación en la invitación del calendario una última vez, una sonrisa amarga tocando sus labios. Ubicación, Davenport Innovations. Sala de juntas del piso 45. Cerró los ojos. Todavía podía escuchar la voz burlona de Tiffany, Sauvignon Blanc. Todavía podía ver la mirada esquiva de Richard Davenport. Mañana él la miraría. Mañana no tendría opción. Richard Davenport vivía en un penthouse que parecía menos un hogar y más un museo de arte moderno. Era una caverna de vidrio, cromo y mármol blanco con vistas a Central Park, un testamento estéril de su éxito. Y esa noche se sentía como una prisión. Después de dejar Etalgard,
el ambiente en el auto había sido tenso. Tiffany, sintiendo su desaprobación, había lanzado una diatriba defensiva. «Oh, no me mires así, Richie», había dicho, volviendo a aplicar su lápiz labial en el espejo de cortesía. Fue una broma. Ella necesita relajarse. No es mi culpa que no pueda hablar inglés correctamente. Su inglés es perfecto, Tiff. Tiene un acento, había respondido Richard, su voz plana. Mantuvo sus ojos en el borrón de las luces de la ciudad. La imagen del rostro herido y digno de la camarera se grabó en su mente. Acento, no hablar inglés. Es lo mismo. Es una camarera. Su trabajo es ser agradable. Si es tan sensible, tal vez debería buscar otro trabajo. Él no discutió más. Sabía que era inútil. Discutir con Tiffany era como golpear el agua. Era agotador y nunca hacías un impacto. La había conocido en una gala benéfica hace 6 meses. Era hermosa, vivaz y completamente sin complicaciones. Era una distracción, un accesorio atractivo y fácil para su vida exigente. No había estado buscando una pareja. Había estado buscando un respiro. Ahora comenzaba a darse cuenta de que su falta de complicaciones era un síntoma de una profunda falta de profundidad, una vacuidad que su belleza ya no podía ocultar. Su silencio en el restaurante lo carcomía. Se dijo a sí mismo que había evitado una escena, que fue la elección pragmática. Pero sabía mejor. Fue cobardía. Él, que podía enfrentarse a juntas hostiles y competidores despiadados, había retrocedido ante corregir la crueldad infantil de su novia. Había fallado en una prueba básica de carácter, y ese conocimiento dejaba un sabor amargo en su boca. Se fue a la cama mucho después de que Tiffany se hubiera dormido, pero el sueño no llegaba. Seguía pensando en la mirada en los ojos de la camarera. No era solo dolor. Era reconocimiento. Como si ella lo hubiera visto exactamente por lo que era en ese momento, débil. Finalmente se quedó dormido en un sueño inquieto, su último pensamiento siendo una vaga esperanza de no volver a verla nunca, solo para escapar del recordatorio de su propio fracaso. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en Queens, Mirabel Kowalski se estaba preparando para la guerra. Durmió exactamente 2 horas, un apagado disciplinado y necesario de su mente y cuerpo. Se despertó a las 4 de la mañana, la ciudad aún envuelta en la oscuridad. Lo primero que hizo fue revisar a sus padres. Su madre ahora dormía en su propia cama. Mirabel ajustó las almohadas de su padre y verificó el monitor de sus signos vitales, el pitido suave y constante, un consuelo familiar. Susurró, «Cien dobry, tato». «Buenos días, papá». Un ritual que nunca omitía. Luego comenzó su transformación. Se duchó, dejando que el agua caliente lavara la mugre del restaurante y la humillación persistente de la noche. Eligió su atuendo con la precisión de un general seleccionando su uniforme. No era caro, un simple traje de pantalón gris carbón que había comprado en una tienda de consignación y que había hecho ajustar perfectamente, debajo una blusa de seda blanca impecable que su madre le había dado. Una de las pocas cosas bonitas que habían logrado conservar de su antigua vida. Recogió su cabello oscuro no en un moño de camarera, sino en un elegante chignon bajo. Su maquillaje era mínimo, diseñado para realzar, no para ocultar. Un toque de corrector para las ojeras bajo sus ojos, una pasada de rímel para definir su mirada afilada y un tono neutro en sus labios. Cuando se miró en el espejo, la persona que le devolvía la mirada no era Mirabel, la camarera. Era Maya Kowalski, fundadora y CEO de Nightingale. El acento seguía siendo parte de ella, pero hoy sería una marca de su perspectiva única, no un blanco para burlas. Pasó las siguientes horas repasando su presentación una última vez, con su laptop abierta en la pequeña mesa de la cocina. El algoritmo era su obra maestra. Nightingale no solo encontraba la ruta más barata o rápida para una cadena de suministro.
Cruzaba datos de docenas de fuentes, informes de ONG sobre prácticas laborales, imágenes satelitales que rastreaban la deforestación, datos de emisiones de carbono en tiempo real. Y usaba aprendizaje automático para crear rutas logísticas que no solo eran eficientes, sino certificadamente éticas y sostenibles. Para una gran corporación, era un sueño de relaciones públicas, un escudo contra escándalos. Y como mostraban sus modelos financieros, una fuente de rentabilidad a largo plazo en un mundo cada vez más consciente de la responsabilidad corporativa. A las 8:30 de la mañana, besó la frente de su madre dormida y salió del apartamento. Tomó el metro, su maletín apretado en la mano. Se paró entre la multitud de pasajeros matutinos, invisible, solo otra cara en la muchedumbre. Pero por dentro era una supernova lista para explotar. Catherine Albrecht ya estaba en el vestíbulo de Davenport Innovations cuando Mirabel llegó a las 9:45 de la mañana. Catherine, en sus últimos 50 años. Tenía un corte de pelo plateado severo y ojos que podían diseccionar un balance desde 50 pasos. Vestía un traje Armani rojo sangre, un toque de color depredador en el vestíbulo monocromático del edificio. Era una leyenda en el mundo del capital de riesgo, conocida por su brutal honestidad y su habilidad casi sobrenatural para detectar talento donde nadie más miraba. Ma, dijo, su voz nítida. Nunca usaba el anglicanizado Mirabel. Eres puntual. Me gusta eso. Sugiere que respetas el tiempo de los demás. Buenos días, señorita Albrecht, dijo Mirabel, su voz firme. Nerviosa, enfocada, corrigió suavemente. Los labios finos de Catherine se curvaron en una rara sonrisa. Bien. ¿Recuerdas lo que te dije? No los necesitas. Ellos te necesitan. La compañía de Davenport ha recibido críticas en la prensa el último año por sus proveedores en el sudeste asiático. Alegaciones de trabajo infantil. Esquinas ambientales cortadas. Su acción es sólida, pero su marca es vulnerable. Nightingale no es solo un software para ellos. Es la absolución. No estás pidiendo una limosna. Estás vendiendo la cura. Mirabel asintió, las palabras reforzando su propia resolución. No saben quién eres, continuó Catherine mientras caminaban hacia los ascensores exclusivos para los pisos superiores. Mi oficina solo se refirió a ti como la líder del proyecto. Piensan que están conociendo a algún veterano experimentado que robé de un competidor. Déjalos pensar eso. Entra ahí, aduéñate de la sala y no les des ni un centímetro. ¿Entendido? Entendido, señorita Albrecht. El viaje en ascensor al piso 45 fue silencioso. Mirabel podía sentir el cambio de presión en sus oídos. Estaba ascendiendo, literalmente, a un mundo diferente. Las puertas se abrieron a un área de recepción que era más una galería que una oficina. Una escultura abstracta masiva dominaba el centro, y las paredes eran de vidrio de suelo a techo, ofreciendo una vista divina de Manhattan. Una recepcionista elegante los llevó a la sala de juntas. El señor Davenport estará con ustedes en un momento. Está terminando una llamada. La sala de juntas era un espacio intimidante. Una enorme mesa de madera oscura pulida hasta brillar como un espejo estaba rodeada por 20 sillas de cuero. Una pared entera era una pantalla. La vista desde las ventanas era impresionante, diseñada para recordar a cualquier visitante la escala del poder ejercido dentro de estas paredes. Catherine y Mirabel tomaron asiento, instalando sus laptops. Eran un equipo de dos, enfrentándose a lo que probablemente sería un séquito completo de los altos ejecutivos de Davenport. Unos minutos después, 3 hombres en trajes caros entraron. Se presentaron como el director de operaciones, el director financiero y el director legal. Fueron corteses pero despectivos, sus ojos constantemente desviándose hacia la puerta, esperando a su jefe. Luego, la puerta se abrió, y Richard Davenport entró. Parecía cansado. Estaba aflojando su corbata, hablando con su asistente mientras entraba.
Solo pasa la llamada de Tokio a las 5 y consígueme un café negro grande. Se giró hacia la mesa, una sonrisa profesional de bienvenida ya formándose en su rostro. Catherine, es un placer verte. He oído cosas increíbles de mi equipo sobre este proyecto Nightingale. Estamos muy emocionados de finalmente conocer al genio detrás de esto. Sus ojos escanearon la mesa. Asintió a Catherine y luego su mirada se movió hacia la mujer profesional y serena sentada a su lado, y su mundo se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. Su sonrisa profesional se congeló, luego se desvaneció, reemplazada por una mirada de absoluta incredulidad con la boca abierta. La sangre se drenó de su rostro. Era ella, la camarera, la mujer con el acento polaco, la mujer cuya humillación su novia había perpetrado la noche anterior, la mujer cuya humillación él había condonado silenciosamente. Estaba aquí, en su sala de juntas, usando un traje que parecía más imponente en ella que el suyo propio en él. Su cabello era diferente, su expresión era diferente, pero no había error. Era ella. Los mismos ojos grises, firmes e inteligentes, que habían enfrentado la burla de Tiffany con una dignidad inquebrantable, ahora lo miraban desde el otro lado de la mesa de su propia sala de juntas. Mirabel sostuvo su mirada. No sonrió. No se burló. Su expresión era perfectamente, aterradoramente neutral. No ofreció ni un destello de reconocimiento, ni una señal de que lo hubiera visto antes en su vida. Fue un movimiento de poder de una sutileza tan exquisita que le quitó el aire de los pulmones. Catherine Albrecht, ajena al drama personal que se desarrollaba, aprovechó el momento. Richard, caballeros, dijo, su voz cortando la densa tensión que solo Richard podía sentir. Permítanme presentarles a la fundadora y arquitecta de la plataforma Nightingale, la señorita Maya Kowalski. El director de operaciones de Richard, un hombre llamado Bob, se levantó para estrechar su mano. Señorita Kowalski, un placer. Mirabel se puso de pie y le dio un firme apretón de manos. El placer es mío, señor Peterson. Richard permaneció congelado en su lugar, su mente un caos gritando frenéticamente. Camarera. Acento. Tiffany. Oh, Dios. Sintió una ola de náuseas. Esto no podía estar pasando. Era alguna alucinación inducida por el estrés. Pero era muy real. Catherine lo miraba, una ceja ligeramente levantada por su silencio atónito. Tenía que decir algo. Tenía que funcionar. Carraspeó, el sonido anormalmente fuerte en la sala silenciosa. Señorita Kowalski, logró decir, su voz tensa. Bienvenida a Davenport Innovations. Mirabel finalmente le dedicó toda su atención. Le dio un pequeño asentimiento cortés e impersonal. Señor Davenport, dijo, su voz calma y clara. Su acento polaco aún estaba allí, el mismo acento de la noche anterior. Pero en este contexto, en esta sala, viniendo de esta mujer en un traje de poder que estaba siendo presentada como una genio, sonaba diferente. Sonaba autoritario, exótico, poderoso. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse con nosotras, dijo. Él sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella estaba actuando como si fueran completos extraños. La cortesía profesional fría era 1000 veces más condenatoria que cualquier acusación. Le estaba mostrando, sin lugar a dudas, cuán insignificante había sido su encuentro anterior para ella. Ya había pasado página. Estaba aquí para hacer negocios, y él era solo otro cliente. Se hundió en su silla en la cabecera de la mesa, su mente tambaleándose. Su mundo cuidadosamente ordenado acababa de ser puesto patas arriba, y la persona que lo había hecho ahora estaba abriendo fríamente su laptop, lista para decidir el futuro de su compañía. La presentación comenzó, pero para Richard, los primeros 10 minutos fueron una película muda proyectada contra la banda sonora de su propia vergüenza. Su mente era un bucle de retroalimentación de pánico. La camarera, el acento, la voz burlona de Tiffany.
Mi silencio. Miró a Mirabel, pero no estaba viendo a una ejecutiva serena. Estaba viendo el fantasma de su propia cobardía de la noche anterior. Su equipo, sin embargo, estaba cautivado. No sabían nada del drama. Simplemente veían a Maya Kowalski tomar el mando de la sala. Habló con una confianza deliberada y sin prisas. No intentó ocultar su acento polaco. Lo asumió. En el contexto estéril y poderoso de la sala de juntas, no sonaba como un defecto, sino como una marca de distinción. Comenzó no con números financieros, sino con una verdad fundamental. Cada producto en cada estante tiene una historia oculta, dijo, su voz resonando con una pasión tranquila mientras una imagen de un paisaje deforestado llenaba la pantalla detrás de ella. Una historia de materiales obtenidos, manos que lo tocaron y combustible que se quemó para traerlo a nosotros. Durante décadas, esa historia ha sido una caja negra, deliberadamente oscurecida por el bien de la ganancia. Nos han dicho que la ética es cara y la sostenibilidad es ineficiente. Esta es la mentira fundacional de la logística moderna. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Una red compleja y elegante de puntos de datos floreció en la pantalla. Nightingale cambia ese paradigma. Mi algoritmo no solo rastrea productos. Rastrea la procedencia. No solo optimiza la velocidad. Optimiza la integridad. Usando una mezcla patentada de verificación de blockchain, monitoreo satelital en tiempo real y datos cruzados de ONG, Nightingale proporciona un puntaje único e inmutable para cualquier ruta de suministro dada. Lo llamamos el índice de integridad. El director de operaciones de Richard, Bob Peterson, se inclinó hacia adelante, su aire inicial de desdén evaporándose. ¿Estás diciendo que realmente puedes cuantificar la responsabilidad corporativa en tiempo real? Estoy diciendo que puedo darte un tablero que te dirá con un 99.8% de precisión si un subcontratista 3 niveles abajo en tu cadena de suministro está usando trabajo infantil antes de que se convierta en un titular en el New York Times, afirmó Mirabel, su mirada barriendo a los ejecutivos. La plataforma luego sugerirá automáticamente rutas alternativas que mantengan tu índice de integridad por encima de un umbral preestablecido mientras minimizan el impacto en el tiempo de entrega y el costo. El director financiero, un hombre de mirada aguda llamado Gerald, intervino, su tono escéptico. Eso suena imposiblemente ambicioso y costoso. ¿Cuál es el costo de integración? Mirabel se volvió hacia él, un destello de sonrisa en sus labios. Esta era una pregunta para la que había nacido para responder. El costo de integración es aproximadamente una 1/15 parte del costo promedio de una crisis de reputación de marca. Sin embargo, nuestros modelos proyectan un aumento del 15% en la rentabilidad a largo plazo para los adoptantes tempranos a través de 3 vías principales. Levantó los dedos. 1. Premiumización. La capacidad de comercializar tus productos como certificados por Nightingale permite un precio más alto. 2. Mitigación de riesgos. Virtualmente eliminarás el riesgo de escándalos y boicots costosos. Y 3. Confianza de los inversores. En un mercado que se inclina fuertemente hacia métricas ESG, tener el índice de integridad más alto en tu industria te convierte en un imán para el capital. En ese momento, Richard finalmente salió de su infierno personal. Era, ante todo, un hombre de negocios. Y lo que estaba escuchando no era solo brillante, era revolucionario. Había pasado el último año en control de daños por un escándalo de proveedores. Esta mujer, la señorita Kowalski, no solo ofrecía una solución. Ofrecía una fortaleza. Miró la lógica impecable de sus modelos financieros, la pura genialidad de su arquitectura técnica. La mujer que había descartado como una simple camarera era una visionaria. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su juicio había sido tan catastróficamente, insultantemente equivocado. La había mirado y había visto un uniforme y un acento. Había sido tan ciego y superficial como Tiffany.
La parte final de la presentación fue una demostración en vivo. Mirabel abrió una compañía hipotética y, con unos pocos clics, ejecutó el análisis de Nightingale. Banderas rojas aparecieron en el mapa, abusos laborales, violaciones ambientales. Luego hizo clic en un botón más. El algoritmo, en una exhibición visual impresionante, reconfiguró el mapa logístico. Las líneas rojas se volvieron verdes a medida que se introducían nuevos proveedores éticos y rutas de envío más limpias. Surgió una cadena de suministro nueva, optimizada y profundamente ética. Un silencio atónito cayó sobre la sala de juntas. Bob Peterson dejó escapar un silbido bajo. «Dios mío», susurró. «Esto es el Santo Grial». Catherine Albrecht, que había estado observando con inmensa satisfacción, se recostó en su silla. «Richard, caballeros», dijo suavemente, aprovechando el momento. «Les estamos presentando una oportunidad. Maya es la única dueña de la propiedad intelectual de Nightingale. Horizon Ventures está proporcionando el capital inicial. Estamos ofreciendo a Davenport Innovations la oportunidad de ser nuestro cliente fundacional y un accionista minoritario. Creemos que una participación de capital del 10% en Nightingale a cambio de una inyección de capital de 30 millones de pesos sería un arreglo adecuado». La sala zumbó. 30 millones era significativo, pero por un 10% de algo tan innovador, era una ganga. Richard lo sabía. Catherine había subvaluado deliberadamente para encender un fuego. «Obviamente necesitaríamos realizar nuestra debida diligencia», dijo Richard, las palabras automáticas, el baile corporativo estándar. «Por supuesto», dijo Mirabel fríamente, con un toque magistral de despreocupación en su voz. «Todos nuestros datos están disponibles para que su equipo los revise. Sin embargo, estamos hablando con otras 2 firmas en el espacio de logística tecnológica la próxima semana. Una de ellas está en Seattle». El nombre no pronunciado flotaba en el aire, Amazon. Era un farol perfecto, fuera cierto o no. Estaba creando urgencia. Estaba en completo control. La reunión concluyó con promesas de seguimientos rápidos. El equipo de Richard estaba electrificado, ya hablando de sinergia y disrupción del mercado. Él insistió en acompañar personalmente a Catherine y Mirabel a los ascensores. El parloteo de sus ejecutivos se desvaneció por el pasillo, dejándolos a los 3 en el gran área de recepción silenciosa. «Catherine, señorita Kowalski, gracias por venir», dijo Richard formalmente. «El placer fue nuestro, Richard», respondió Catherine, dándole una mirada aguda. «Esperaremos tu hoja de términos». Entró en el ascensor que llegaba. «Maya, te encontraré abajo». Las puertas comenzaron a cerrarse, dejando a Richard y Mirabel solos por unos segundos agonizantes. La fachada profesional entre ellos se sentía fina como el papel. Esta era su oportunidad. Tenía que decir algo. «Escuche, señorita Kowalski». Mirabel comenzó, su voz baja y desesperada. «Sobre anoche en el restaurante. Yo». Mirabel lo miró, su rostro una máscara de calma impenetrable. Sonó otro ascensor para ella. Se giró para enfrentarlo completamente, su voz tranquila cortando sus palabras torpes. «Señor Davenport», dijo, el tono formal, pero el mensaje profundamente personal. «Anoche fui su camarera. Hoy soy una posible socia de negocios. Espero ser tratada con la cortesía profesional adecuada en ambas situaciones. Fallaste en la primera. Confío en que no fallarás en la segunda». No esperó una respuesta. Entró en su ascensor, su espalda recta, su cabeza en alto. Justo antes de que las puertas se cerraran, entregó su evaluación final devastadora. Su voz suave, pero las palabras cayendo como dagas. «Lo que dijo tu novia, lo que permitiste que dijera, fue feo e ignorante, pero no tiene impacto en este trato. Mi trabajo habla por sí mismo». Hizo una pausa, sus fríos ojos grises fijándose en los de él. «La pregunta que debes hacerte, señor Davenport,
es si tu carácter lo hace. Las puertas se cerraron, dejándolo solo en el silencio resonante de su palacio de mármol, la reflexión de su propio rostro conmocionado devolviéndole la mirada desde el acero pulido. Nunca se había sentido tan pequeño en toda su vida. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, Mirabel se apoyó contra la pared de metal frío y dejó salir un suspiro que sintió como si lo hubiera estado conteniendo durante 24 horas. La adrenalina que la había impulsado comenzó a desvanecerse, dejando una profunda y agotadora fatiga en su lugar. Lo había logrado. Había enfrentado al dragón en su propia guarida y salió sin quemaduras. Catherine Albrecht la esperaba en el vestíbulo, una rara sonrisa genuina adornando sus rasgos. Extendió una mano. Tú, Maya Kowalski, fuiste magnífica. Mirabel la tomó, una sonrisa real finalmente rompiendo su propia compostura. Estaba conmocionado. Conmocionado es quedarse corto, dijo Catherine, sus ojos agudos brillando con diversión. No he visto a un hombre tan poderoso verse tan completamente castrado desde que ejecuté una hipoteca sobre un banco suizo. Hay una historia ahí, ¿verdad? Consideró Mirabel por un momento, el recuerdo de la mueca de Tiffany destellando en su mente. Digamos que el señor Davenport recibió una lección práctica sobre no juzgar un libro por su portada. Caterina sintió, sintiendo que había más, pero teniendo la gracia de no presionar. Bueno, el anzuelo está bien puesto. Enviarán una hoja de términos antes del final del día. No pueden permitirse no hacerlo. Ahora viene la parte difícil. La negociación. Vete a casa. Duerme un poco. Mi equipo manejará la primera andanada. Celebraremos esta noche. Mirabel sintió una ligereza que no había experimentado en años. Gracias, Catherine, por creer en mí. No me agradezcas, respondió Catherine, su expresión volviéndose seria. Creo en el beneficio. Tu genio nos hará a ambas muy, muy ricas. Ahora vete. Te has ganado un momento de paz. El viaje en metro de regreso a Queens fue surrealista. El mundo fuera de la ventana del tren no había cambiado. Pero el mundo de Mirabel había sido irrevocablemente alterado. Ya no era solo una camarera y estudiante. Era una fundadora, una innovadora, una mujer que había hecho temblar a un multimillonario. Sus palabras finales a él no habían sido planeadas, una respuesta cruda y honesta a su torpe disculpa. Había dicho su verdad y se había sentido más poderosa que cualquier presentación de negocios. En el piso 45, Richard Davenport no estaba en paz. Había regresado a la sala de juntas aturdido, donde su equipo estaba zumbando con la emoción depredadora de tiburones que olían sangre. La valoración que propuso Albrecht es, francamente, un insulto. Para ellos, quiero decir, decía Gerald, el director financiero, con regocijo. Deberíamos movernos para adquirir toda la compañía. Ofrecer 50 millones por el 80%. Asegurarlo antes de que alguien más lo huela. Richard los miró fijamente, las palabras apenas registrándose. Estaba a 1.000.000 de millas de distancia, su mente atrapada en una sola frase condenatoria. La pregunta que debes hacerte, señor Davenport, es si tu carácter lo hace. Cállense, dijo, su voz peligrosamente baja. El parloteo emocionado murió instantáneamente. 3 pares de ojos se volvieron hacia él, desconcertados. Señor, preguntó su director de operaciones. Todos, solo estén callados por 1 minuto, dijo Richard, frotándose las sienes. Caminó hacia la enorme ventana y miró la ciudad. Pero no estaba viendo la vista. Estaba viendo un carrete de momentos destacados de sus propios compromisos morales. Su relación con Tiffany era el más evidente. Había tolerado su superficialidad, excusado su crueldad casual, permitido su sentido de derecho, todo porque era fácil. Y anoche, esa facilidad había tenido un costo, la dignidad de otra persona. Una persona que, resultó, poseía más inteligencia, resiliencia y carácter que Tiffany en toda su existencia curada.
Las palabras finales de Mirabel no habían sido solo una acusación. Habían sido un espejo, y estaba disgustado por el reflejo. Se giró hacia la sala, una nueva resolución, desconocida, grabada en su rostro. Gerald ordenó. Redacta una nueva hoja de términos. 40 millones por una participación del 20%. La mandíbula de Gerald cayó. ¿40 por 20? Señor, eso es el doble de la valoración que ofreció. Tenemos toda la ventaja aquí. No tenemos ninguna ventaja cuando tratamos con alguien de quien deberíamos estar profundamente agradecidos, replicó Richard, y agregó una subvención de 5 millones de pesos, sin condiciones, para la Fundación Nightingale. ¿La qué?, preguntó Bob, el director de operaciones. No mencionó una fundación. Lo hará, dijo Richard con absoluta certeza. Una mujer como ella no construye algo tan revolucionario solo por dinero. La subvención es innegociable. Es una señal de buena fe. Quiero asociarme con ella, no desplumarla. Bob, pon a nuestro mejor equipo tecnológico en su código. Quiero que sean minuciosos, pero también quiero que sean deferentes. Traten su propiedad intelectual como si fueran las joyas de la corona. ¿Está claro? Sí, señor, corearon, atónitos por el cambio sísmico en el comportamiento de su jefe. Ahora salgan, dijo, su tono suavizándose. Tengo un asunto personal que atender. Solo en el silencio estéril de su oficina, Richard se sentó detrás de su enorme escritorio, un símbolo de un poder que ahora se sentía vacío. Sabía lo que tenía que hacer. Era una amputación largamente atrasada. Tomó su teléfono y llamó a Tiffany. Ella respondió con un tono burbujeante y egocéntrico. Richie, justo iba a enviarte un mensaje. Vi el Birkin más divino y... Necesitamos hablar, interrumpió, su voz plana y fría. El tono de ella cambió al instante. ¿Qué pasa? Suenas raro. Estoy terminando esto, dijo, arrancando la venda de un solo movimiento. Estoy terminando las cosas entre nosotros. Hubo un momento de silencio atónito, luego una risa aguda e incrédula. ¿Qué? Esto es por lo de anoche. No seas tan dramático. Fue solo una camarera estúpida. No, dijo Richard, su voz endureciéndose. No era solo una camarera estúpida. Su nombre es Maya Kowalski, y es la fundadora de una compañía tecnológica en la que estoy a punto de invertir 40 millones de dólares. Estaba en mi sala de juntas esta mañana. El silencio al otro lado fue absoluto, pesado con el sonido de una visión del mundo colapsando. Eso es imposible, finalmente tartamudeó. Es una mentirosa, una estafadora. Está tratando de engañarte, Richie. La única persona que ha sido deshonesta soy yo, confesó Richard, las palabras sabiendo a ceniza. Al pretender que esta relación era algo que no era. Al pretender que no veía tu crueldad. Lo de anoche no fue un incidente aislado, Tiff. Fue solo la primera vez que me vi obligado a mirarlo realmente. Y me hizo mirarme a mí mismo. No me gusta la persona que soy contigo. La persona que eres conmigo, chilló ella, su voz alcanzando un tono alto de pánico y furia. Yo te hice relevante. Antes de mí, eras solo un nerd tecnológico aburrido. Yo te puse en portadas de revistas. Tú me llevaste a fiestas, la corrigió con calma. Ella está llevando a mi compañía al futuro. Hay una diferencia. Entonces, eso es todo. Me estás dejando por una camarera inmigrante con un acento gracioso. Las palabras estaban destinadas a ser un insulto final venenoso, pero cayeron con una desesperación patética. Te estoy dejando porque te burlaste del acento de esa mujer, dijo Richard, su voz impregnada de hielo, y porque me senté allí y te lo permití. Se acabó, Tiffany. Mi asistente arreglará que te envíen tus cosas. Que tengas una buena vida. Colgó antes de que ella pudiera desatar el grito que sabía que venía. Luego sacó una hoja de su papelería personal.
Un correo electrónico no sería suficiente. Esto requería más. Comenzó a escribir, no como CEO a un posible socio, sino como hombre ofreciendo una disculpa sincera a una mujer a la que había agraviado. No pidió perdón. Solo esperaba demostrar que sus palabras, de hecho, habían significado algo. Humillada y enfurecida, Tiffany Hayes hizo lo que mejor sabía hacer. Armó su plataforma. Esa noche, salió en vivo en Instagram para sus 2.3 millones de seguidores, con lágrimas perfectamente producidas corriendo por su rostro, tejió un relato subido de tono sobre traición. Se pintó a sí misma como la novia devota, sorprendida por una depredadora trepadora social. Esta mujer, fingió ser una pobre camarera inocente, sollozó Tiffany en la cámara de su teléfono. Acechó a Richie, descubrió sobre su negocio y tramó este esquema elaborado para engañarlo. Está usando su historia triste para robar mi vida. Nunca usó el nombre de Mirabel, pero su descripción fue viciosamente precisa, esta chica polaca con el acento grueso. El internet explotó. La sección de comentarios se convirtió en un pozo de especulación y vitriolo. En una hora, Almohadilla by 3Gate estaba en tendencia. En ese momento exacto, Mirabel estaba teniendo una cena tranquila y celebratoria con su madre y Catherine en un pequeño restaurante polaco sin pretensiones en Greenpoint, un lugar que olía a hogar. Sintió una profunda sensación de paz. Por primera vez, el futuro parecía brillante. Entonces su teléfono comenzó a vibrar, y luego el de Catherine, y luego el de su madre con un mensaje de un primo preocupado. No lo mires, ordenó Catherine, su rostro instantáneamente sombrío mientras escaneaba un titular en su propia pantalla. Es una campaña de difamación clásica. Está intentando desacreditarte antes de que se anuncie el trato. Pero ya era demasiado tarde. Mirabel ya lo había visto. Multimillonario Davenport deja a influencer por camarera misteriosa. ¿Está Davenport Innovations siendo estafado por una inmigrante fraudulenta? La alegría de su triunfo se desvaneció, reemplazada por un temor frío. Su historia estaba siendo retorcida en algo feo e irreconocible. ¿Qué hacemos?, preguntó Mirabel, su voz temblando por primera vez ese día. Los ojos de Catherine eran fríos como el acero. No hacemos nada. Permanecemos calladas y profesionales. Tomó un sorbo de su vino, su mirada distante. Tiffany acaba de darle a Richard Davenport una pala. Veamos si la usa para cavar su propia tumba o para construir un puente. La tormenta digital que Tiffany encendió fue más intensa de lo que podría haber imaginado. Por la mañana, Almohadilla by 3Gate era el tema número 1 en tendencia. La narrativa victimizada y llorosa de Tiffany se había vuelto viral, pintando a Mirabel como una inmigrante trepadora social depredadora. La historia era seductora, y el internet la devoró. Los medios de comunicación, oliendo sangre, comenzaron a publicar fotos de Mirabel como estudiante junto a tomas de paparazzi de Tiffany, convirtiendo su vida en una telenovela barata y fea. Para Mirabel, la alegría de su victoria se convirtió en un temor familiar y nauseabundo. Su teléfono vibraba con mensajes de odio. Había luchado para salir de la caja en la que la sociedad la había puesto, solo para que construyeran una nueva, llena de mentiras, a su alrededor. En la sala de guerra del piso 45 de Davenport Innovations, el equipo de relaciones públicas de Richard estaba en modo pánico total. Las acciones de la compañía estaban recibiendo un golpe y la junta exigía acción. Tienes que cortarla, instó Lena, su jefa de gestión de crisis. Emite un comunicado. Enmárcalo como que fuiste engañado. Distánciate de ella completamente. Es la única forma de salvar tu reputación. La sala miró a Richard, esperando que tomara la ruta pragmática. Pero Richard estaba pensando en la dignidad inquebrantable de Mirabel, en la crueldad casual que había soportado y en su propia vergüenza silenciosa. La había fallado en privado. No le fallaría en público. No, dijo, su voz tranquila pero impregnada de hierro frío. No la voy a cortar.
voy a hacer lo opuesto. Se puso de pie, su decisión tomada. Lena, despeja el atrio principal. Quiero una conferencia de prensa a las 2 de la tarde, invita a todos. The Wall Street Journal, los blogs de chismes, todos ellos. Quiero que todos los que están escribiendo esta historia estén en esa sala. Pasó las siguientes horas no con expertos en manipulación de medios, sino con sus abogados. No estaba elaborando una excusa. Estaba acelerando un trato. La debida diligencia en Nightingale estaba completa, y era, en palabras de su ingeniero jefe, impecable. Instruyó a su equipo para que finalizaran los contratos con los términos que había ofrecido. Iba a convertir una crisis de relaciones públicas en un anuncio de negocios histórico. Hizo una última llamada a Catherine Albrecht, delineando su plan y haciendo una única solicitud no negociable. A las 2 de la tarde, el atrio era un circo mediático, una furia de flashes de cámaras y reporteros gritando anticipando un escándalo jugoso. Richard Davenport subió al escenario solo, una figura de calma resolución en medio del caos. La sala quedó en silencio cuando se acercó al podio. Buenas tardes, comenzó. Estoy aquí para aclarar las cosas. La narrativa promovida por mi exnovia, la señorita Tiffany Hayes, es una ficción maliciosa. Nuestra relación ha terminado, y su representación de los eventos es falsa. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no era la negación que esperaban. La verdad, continuó, su voz resonando con convicción, es que la señorita Maya Kowalski es una visionaria. Es la creadora de una plataforma tan revolucionaria que cambiará fundamentalmente el comercio global. Construyó esto mientras trabajaba a tiempo completo para mantener a su familia y cursaba una doble titulación en la universidad. No necesitaba perseguir mi inversión. Su genio la trajo aquí por sus propios méritos. Se inclinó hacia el micrófono, listo para lanzar su bomba. Por lo tanto, estoy emocionado de anunciar oficialmente que Davenport Innovations ha adquirido una participación del 20% en su compañía Nightingale por la suma de 40 millones de pesos. La sala estalló. El sonido de 100 obturadores de cámaras haciendo clic a la vez fue como una ráfaga de ametralladora. Esto no era un escándalo. Era una adquisición. Una masiva. Richard levantó una mano, silenciando el caos. Además, dotaremos a la nueva Fundación Nightingale, presidida por la señorita Kowalski, con una subvención de 5 millones de pesos para promover prácticas éticas en tecnología. No estamos siendo engañados. Estamos honrados de ser sus socios. Luego dejó caer su máscara corporativa, su expresión volviéndose sombría. Finalmente, respecto al incidente en el restaurante, lo que pasó es que mi exnovia se burló del acento de la señorita Kowalski en un acto de fanatismo feo y sin clase. Mi mayor arrepentimiento y mi vergüenza personal es que en ese momento guardé silencio. Por eso me he disculpado con la señorita Kowalski en privado y me disculpo con ella ahora públicamente. Su dignidad fue absoluta. Mi fracaso en defenderla fue una desgracia. La cruda honestidad de su confesión dejó a la prensa en silencio. Había tomado todas las mentiras e insinuaciones y las había incinerado con la verdad innegable. Maya Kowalski representa lo mejor de lo que se supone que es este país, dijo, su voz llena de admiración genuina. Que no importa de dónde vengas o qué acento tengas. Todo lo que importa es la fuerza de tu carácter y el poder de tus ideas. Hizo un gesto hacia un lado del escenario. Y ahora me gustaría presentarles a ella. Salió Catherine Albrecht, con un destello triunfal en sus ojos. Y a su lado, caminando hacia la tormenta cegadora de flashes, estaba Mirabel. Llevaba su simple traje gris carbón como una armadura, su rostro una máscara de compostura y fuerza. No era la víctima de esta historia. Era su heroína. Richard se apartó del podio, cediendo el escenario. Sus ojos se encontraron por un segundo fugaz. Le dio un pequeño asentimiento respetuoso. Ella lo devolvió. No era perdón. Todavía no. Pero era un reconocimiento.
Era un puente. Mirabel se acercó al micrófono. La sala estaba completamente silenciosa, inclinándose para escuchar la voz que había lanzado 1000 titulares. Tomó una respiración profunda. Dziękuję, Richard, dijo, su gracias polaco claro y orgulloso. Miró al mar de rostros, sus ojos grises firmes. Mi nombre es Maya Kowalski. Soy la fundadora de Nightingale. Hizo una pausa, dejando que su presencia llenara la sala antes de entregar su declaración final y definitiva. Mi trabajo habla por sí mismo. ¿Hay alguna pregunta? Su voz, portando el mismo acento que Tiffany Hayes había intentado usar como arma contra ella, resonó a través del atrio. No era el sonido de una extranjera, ni de una camarera, ni de una víctima. Era el sonido del futuro. Era el sonido del poder. La conferencia de prensa fue un golpe maestro. No solo terminó con el escándalo, lo transformó. Las acciones de Davenport Innovations, que habían caído por la mañana, se dispararon, cerrando el día con un aumento del 12%. La narrativa cambió completamente. Mirabel ya no era la camarera intrigante. Fue aclamada como el ruiseñor de Silicon Alley, una prodigio tecnológica y un emblema del sueño americano. Tiffany Hayes, por otro lado, se convirtió en una paria. Su marca, construida sobre un lujo aspiracional, ahora estaba manchada de fanatismo feo. Perdió patrocinadores, seguidores y su posición en la estratosfera social de la noche a la mañana. Su intento de arruinar a Mirabel solo se había destruido a sí misma. En los meses que siguieron, la vida de Mirabel cambió de todas las maneras concebibles. Mudó a sus padres a un nuevo hogar cómodo con una enfermera de tiempo completo para su padre. Su madre, libre de preocupaciones financieras, comenzó a asistir a cursos de literatura en Columbia, reavivando su pasión por los libros. Mirabel, mientras tanto, se convirtió en la fuerza que siempre estuvo destinada a ser. Como CEO de Nightingale, era implacable, brillante y justa. Contrató a un equipo diverso de los mejores y más brillantes, creando una cultura empresarial que valoraba la integridad tanto como la innovación. Su relación con Richard Davenport evolucionó hacia una asociación profesional compleja y profundamente respetuosa. La disculpa que él había escrito y la postura pública que había tomado habían establecido una nueva base. Trabajaban de cerca, sus reuniones estratégicas semanales eran una clase magistral en sinergia intelectual. Una pizca de una conexión más profunda persistía bajo la superficie. Pero ambos sabían que la confianza entre ellos debía ganarse en las salas de juntas y los tratos comerciales mucho antes de que pudiera explorarse en otro lugar. La verdadera historia no era un romance. Era una de respeto mutuo ganado con esfuerzo. El triunfo de Mirabel no fue conseguir al multimillonario. Fue convertirse en su igual. Su valor nunca estuvo en cuestión. Solo tomó un tiempo para que el mundo y Richard Davenport vieran el informe de valoración. Si la historia de triunfo de Mirabel sobre los prejuicios resonó contigo, si crees en el poder de la dignidad y el genio oculto dentro de nosotros, por favor muestra tu apoyo dando me gusta y compartiendo este video con alguien que necesite escucharlo. Déjanos saber en los comentarios abajo si alguna vez has tenido un momento en el que demostraste que la primera impresión de alguien sobre ti estaba equivocada. Estas historias importan. Y para asegurarte de no perderte nuestra próxima historia sobre el desvalido que da la vuelta a la mesa, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones, porque creemos que el carácter,